Bueno, amigos, seguimos encima de la ruta electoral, ya falta poco, 6 de diciembre. ¿Vas a votar? ¿No vas a votar? ¿No estás claro todavía? ¿Te inspira confianza el proceso? Bueno, son decisiones interesantes. Y si decides votar, hay otro plano decisorio, porque luego debes definir por quién voto. En todo caso, ahí está en el corto plazo esta convocatoria electoral tan importante y nosotros, como siempre lo hemos hecho, estamos en seguimiento. Me complace recibir a Domingo Medina, analista político, experto electoral, para retomar este camino electoral. Domingo, buenos días. Buen día, Eduardo. Siempre es un gusto. Igualmente, mira, hace 6 días el CNE aprobó una reforma del reglamento de la ley orgánica para procesos electorales que incluye la figura de veeduría nacional e internacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un veedor? No solamente en su concepto esencial, sino bajo el criterio de esta reforma. Sí, bueno, un veedor es, digamos, una terminología que se ha venido implementando en los últimos años en el mundo, ¿no? Entre los expertos electorales y, bueno, los distintos países han ido incorporando esta denominación. En términos sencillos es lo que nosotros conocemos como observación electoral. El término veeduría quizá, y bueno, por eso ha sido adoptado, digamos, ampliamente en otros contextos y ahora en Venezuela, le otorga un carácter tal vez más neutro, ¿no? Pensando, por ejemplo, también en el caso de Venezuela, especialmente que teníamos la figura de acompañamiento y de acompañamiento internacional y observación nacional electoral. Entonces, por aquello de que las misiones de observación electoral internacional en el pasado han servido en algunos casos para cuestionar resultados electorales o se han usado un poco como instancias de supervisión que esté por encima incluso de la legislación nacional o al margen, no por encima, sino más bien al margen de la legislación nacional de los países. Y bueno, digamos, el ejemplo más cercano que tenemos y bueno, un poco tristemente es el caso de Bolivia con el informe de la misión electoral de la OEA del año pasado, que de algún modo dio lugar a los sucesos que ha vivido Bolivia durante el último año y que felizmente han culminado con la jornada electoral que vivió Bolivia el domingo pasado, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que en primer lugar ese término de veeduría o ese cambio que se ha hecho al reglamento de la ley orgánica de procesos electorales en Venezuela obedece un poco también a estandarizar esas dos figuras de la observación internacional y el acompañamiento internacional en Venezuela, digamos, ponerlas como a un mismo nivel, equipararlas. Y creo yo, es mi análisis que hago, digamos, un poco con la intención de propiciar condiciones para que las misiones internacionales, especialmente de la Unión Europea, que es la que, digamos, ha estado más activa sobre este tema, que ha dicho que no tiene tiempo, pero bueno, que quiere venir y que ha hecho algunas propuestas, por ejemplo, de suspender o de posponer las elecciones, digamos, un poco crear las condiciones para que esta misión de la Unión Europea finalmente pueda venir a Venezuela. Domingo, uno entiende que en la expectativa sobre una convocatoria electoral influye la parte técnica, la parte normativa, las llamadas condiciones y también la dinámica de la política, que sea capaz de atraer, de influir, de persuadir. ¿Cómo pondrías tú sobre la balanza esa dinámica delante de los venezolanos hoy en día? Porque hay indicadores que dicen que hay mucho desánimo aún por participar. Sí, yo coincido un poco, estaba escuchando la entrevista que le hacías al invitado anterior, yo coincido con las apreciaciones de él en el sentido de que los números de participación pueden estar alrededor de esa cifra que él dijo 42, creo que pudiera estar un poco por arriba, 45, puede ser un poco más de 45, un poco menos de 45, calculo yo también, según lo que he estado viendo, ¿no? Pero en todo caso, creo que, y como te comenté antes, creo que hay una participación que de algún modo no es que esté garantizada, pero bueno, que la participación de los partidos aliados al chavismo que tienen
han estado en los últimos procesos electorales más activos, tienen más aceitada su maquinaria, como se dice, tienen los mecanismos de movilización, etcétera, de comunicación, de organización, lo tienen más preparado, los tienen más a tono, mientras que los partidos de oposición que van a participar, digamos, tienen menos experiencia en eso porque han dejado de participar en los últimos procesos, porque tienen menos recursos para hacerlo, porque bueno, es más difícil lograr ese nivel de organización que tiene, por ejemplo, el PSUV. Pero creo que, digamos, aún no hemos entrado propiamente en la campaña electoral, y cuando se entre, creo que, bueno, las campañas electorales siempre son fundamentales para activar a aquellas personas que de algún modo, como tú decías hace poco, si usted primero decide si va a votar o no va a votar y después si decide que va a votar, por quién va a votar. Bueno, en ese sentido las campañas electorales son fundamentales para levantar ese ánimo que tú estás diciendo. Bueno. Sin embargo, Eduardo, bueno, hay que recordar que estamos en una situación no solamente económica, política y social complicada, sino que, bueno, también estamos viviendo lo de la pandemia, que de algún modo también va a dificultar y pone a mucha gente a pensar si acude o no a los centros electorales. Bueno, Domingo, gracias por este análisis. Seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar antes del 6 de diciembre. Un gran abrazo. Igualmente, Eduardo. Domingo Medina, analista político, experto electoral. La pausa.